Pues buenas tardes, mis hermanos, ¿cómo están? Varones del Señor, amén. O dicen, pues hay más o menos. No, mi hermano, si usted ha creído en Cristo, usted ahora es un varón de Dios que está siendo formado y transformado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a la palabra de Dios, mis hermanos. Vamos a aprender lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Vamos a pedirle que nos dé de su gracia en esta noche. ¿Qué le parece si inclinamos nuestro rostro, cerramos nuestros ojos y le decimos: Padre, gracias te damos en esta noche porque nos permites estar aquí en este lugar con el propósito de conocerte más, con el propósito de escudriñar tu palabra, en la cual, Señor, tú nos hablas, tú nos instruyes y tú nos enseñas, Padre, cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros en las etapas en las que estamos viviendo en nuestros días. Gracias te damos porque no nos dejas sin fruto, Señor. No nos dejas en el mismo lugar, sino que siempre estás impulsándonos a conocerte más, a buscarte más, a experimentarte más y a reflejarte más, como una consecuencia en la medida que te buscamos a ti, Señor. Queremos ser hombres que impacten primeramente su casa, sus hogares y posteriormente este mundo, Señor, que está sumergido en las tinieblas. Pero sabemos que solos no podremos, sino que necesitamos de tu Espíritu Santo en nosotros, tu Espíritu que nos ayuda en todo momento, que nos da el favor y la gracia que necesitamos para ese oportuno momento. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos permitiste alabarte y exaltarte. Examina ahora nuestros corazones y saca a la luz aquellas cosas que no te agradan y siembra tu palabra en mí para que ésta pueda dar fruto a su tiempo. Usa mi vida, Señor, me pongo en tus manos para ser ese instrumento de honra útil para la edificación de tu cuerpo, Señor, tu iglesia, este remanente de varones, para que podamos crecer juntamente contigo, Señor, y ser cada vez más semejantes a ti. Ayúdanos en todo tiempo, Padre. Te damos las gracias y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, pues vamos a ver un tema dentro de nuestra serie Varones conforme al corazón de Dios. El tema es varones firmes en el Señor. Y como título le he puesto: un varón que está de pie ante las circunstancias. Porque eso es estar firmes, ¿verdad? Estar de pie ante las circunstancias. Y vamos a la escritura. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 7 y 8. Primera de Tesalonicenses 3, 7 y 8. Yo le voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Versículo 8. Y dice el apóstol Pablo, a causa de esto, nos reaviva, es decir, nos anima y nos impulsa el saber que están como firmes en el Señor. El apóstol Pablo escribe esta carta después de haber fundado una iglesia ahí, pero tenía la incertidumbre de cómo estaban los hermanos y les envió a Timoteo. Entonces Timoteo regresa con él y posteriormente Pablo les envía esta carta y les dice: ¿sabes qué? ¿Saben qué? Me gozo y me impulsa a seguir adelante porque sé que están firmes en el Señor. Ustedes saben que Pablo se preocupaba por cada una de las iglesias que el Señor le permitió establecer.
Y así como Pablo, nosotros, mis hermanos, nos preocupamos también porque ustedes estén como firmes en el Señor. Porque estamos viviendo tiempos difíciles, ciertamente. Tiempos en los que podemos caer en la tentación de una manera muy rápida. Podemos ceder, podemos ser cautivados por lo que el mundo nos ofrece. Pero nada de lo que este mundo puede ofrecerte a ti y a mí, mi hermano, puede saciar de la manera que Dios lo hace. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos conocen los huracanes? Levanten la mano. Casi todos. ¿Cuántos conocen las palmeras? Pues todos, ¿verdad? Tanto uno como lo otro son conocidos por todos, pero ¿qué tienen que ver el uno con el otro? Huracanes, palmeras, bueno, aparentemente nada. Pero si observamos, cada que un huracán, una tormenta, un ciclón o incluso un tsunami llega a pegar en alguna ciudad, la destrucción es inminente, ¿verdad? Casas, edificios, árboles, entre otras cosas. Pero es sorprendente ver que ante tan fuertes vientos siempre hay algo que permanece en pie. ¿Y qué es? Las palmeras. ¿Se han fijado que después de los huracanes, claro, hay unas que se rompen, es inevitable, y hay unas palmeras muy viejitas, pero hay palmeras de todo tipo y de todas edades. Y lo que más sobrevive a los huracanes son las palmeras. Una de sus principales características en comparación con los árboles, porque las palmeras no son consideradas árboles, ¿sabías esto? ¿Verdad que no? Son plantas. Las palmeras tienen raíces delgadas, pero largas, y llegan a medir desde 2, 6 y hasta 15 metros de largo hacia abajo. Sus raíces buscan y profundizan en el suelo hasta llegar a encontrar el agua necesaria para su sustento, lo cual se traduce en aquella firmeza impresionante que las caracteriza y que por ende les da la capacidad de soportar grandes vientos y grandes tempestades. Aunque se lleguen a doblar, han visto que se doblan las palmeras, ¿verdad? O moverse de tal manera que parezca que se van a quebrar, pasada la tormenta, mis hermanos, las palmeras vuelven a ponerse de pie. ¿Por qué? Porque sus raíces han escarbado y profundizado tanto que es casi imposible moverlas del lugar. Y las palmeras también, otra característica que se me hizo muy interesante, es que son conocidas por dar sus mejores frutos en su vejez. ¿Por qué? Porque cuando dan fruto por ahí de los 80 años de edad, su fruto es más dulce y es más apetecible. Y aún sigue así produciendo fruto hasta los 200 años. Impresionante, ¿no? Algo que no sucede con ninguna otra planta o otro árbol. ¿Por qué? Porque un árbol viejo, su fruto, ¿cómo es? Viejo. Es pequeño, pierde sabor y por lo tanto pierde valor, pero no así el fruto de la palmera. Y en la escritura, vamos ahí a Salmo 92, versículo 12. Salmo 92, 12. Vamos a ver un pasaje donde somos comparados con las palmeras y con un árbol llamado cedro. Y se mencionan aquí algunas características de lo que la ciencia ya ha confirmado. Salmo 92, versículo 12. ¿Ya lo tienes ahí? Vamos a leer. Dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13: plantados ¿en dónde? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, es decir, en su presencia florecerán. Versículo 14, hablando de las palmeras: aún en la vejez fructificarán, estarán como vigorosos y verdes, con un propósito. Versículo 15: para anunciar que Jehová
mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Qué pasaje tan impresionante, mis hermanos. Pudiéramos extendernos y ahondar más en él, pero vamos a continuar con el tema. Yo te pregunto, ¿cómo qué quieres ser comparado tú, varón? ¿Como una palmera que se mantiene de pie ante las dificultades? ¿O como aquel árbol que con la primera tormenta que llega sale a relucir su verdadera firmeza? Una firmeza aparente. ¿A cuánto les ha tocado ver las primeras lluvias que llegan a nuestra ciudad y el árbol que menos pensabas que se iba a caer, qué pasa? Se cae. Aparente raíz fuerte, aparente firmeza. ¿Qué significa estar firme? Unos dirán, posición de firme, ¿verdad? No, eso no es estar firme, o no solamente eso. En palabras simples, significa estar estable, fuerte. Habla de algo que no se mueve, que es constante. ¿Cómo es? Constante, siempre igual. Una de las definiciones dice aquí, alguien que está firme es alguien que no se deja dominar, ni abatir o derribar o caer por otras cosas. Es ser hombres inamovibles en nuestras decisiones, en nuestros deseos, en nuestras convicciones y en nuestro carácter. Pero esto conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, no conforme a nuestros pensamientos. Tenemos sinónimos de esta palabra firme que creo que es conveniente escucharlos, que es seguro, algo estable, algo sólido, algo fijo, fuerte, duro, consistente, resistente, algo inmutable, algo inalterable, inamovible y constante, como ya lo veía. Y lo contrario a estar firme, ¿qué creen que sea? Inestable, así es. ¿Qué otra definición puede ser lo contrario a firme? Frágil, variable, voluble y vacilante. Es decir, que dudas, ay sí, pero es que no estoy seguro. Eso no es estar firme. Es importante que tú y yo, como varones que conocemos y estamos constantemente expuestos a la palabra de Dios, entendamos la importancia de que tengamos que estar firmes, de que tenemos que estar firmes. Pero recordemos que nosotros, ¿cuántos están casados aquí? Bueno, son cabezas de hogar, y aún también los que se van a casar, ¿verdad? Debemos saber que somos los principales responsables de la condición de nuestra familia, no solamente de la condición natural, sino también de la condición espiritual. Primeramente hacia Dios, pero también para con nuestra esposa e hijos. Debemos procurar entonces ser hombres estables, seguros y constantes. ¿Pero en qué? En conocer más y más de la palabra de Dios, para que nuestro carácter y nuestras convicciones, tus convicciones y mis convicciones, sean cada vez más afirmadas en la verdad de la palabra de Dios y no en lo que este mundo ofrece. El rey David, mi hermano, la palabra nos ilustra que él entendía la importancia de estar firme en los mandamientos de Dios, porque él mismo experimentó ambas situaciones: el estar firme, pero también experimentó un momento de debilidad, un momento de flaqueza. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, este pasaje. Porque por causa de un mal deseo en su corazón, ¿qué pasó? Cedió al pecado. Fue seducido y cedió a ese mal pensamiento, a ese mal deseo. Pero después pudo experimentar el resultado de permanecer firme en guardar los mandamientos de Dios. Porque aún con el pecado que cometió, posteriormente es llamado por Dios un hombre conforme a su corazón.
Y el Salmo 125, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente nos dice: los que confían en el Señor están seguros como el monte Sión. No serán vencidos, sino que permanecerán. ¿Para cuándo? Para siempre. Y así nosotros, mi hermano, tenemos que permanecer para siempre. ¿Cómo? Confiando en el Señor. Y tal vez te preguntas, o te has preguntado en algún momento de tu vida: bueno, ¿cómo puedo ser un varón firme en el Señor? ¿Cómo puedo llegar a lograrlo? Es difícil. Hay muchas tentaciones, hay muchos bombardeos allá afuera. Bueno, si esta es tu oración, qué bueno. Es bueno que hoy pidamos esto al Señor, que afirme nuestras vidas, que afirme nuestros pies, para no dejarnos dominar por nuestros malos deseos o pensamientos que vienen a nuestra mente. Porque en Santiago 1:13, acompáñame ahí, la Escritura nos promete que aquellos que ceden a la tentación no les espera un final agradable. ¿Y cuántos quieren terminar sus días como aquella palmera plantada en los atrios de Dios? ¿Cuántos? ¿2? ¿3? ¿4? ¿5? Ok, muy bien. 6. Bien. Santiago 1:13, Nueva Traducción Viviente, dice así: cuando sean tentados. ¿Y cuántos somos tentados? Aunque no levanten la mano, todos somos tentados. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: es que Dios me está tentando. Eso no podemos decir, porque no es así. Porque dice: Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie, porque la tentación lleva una connotación negativa en automático. No puedes tú ser tentado a hacer el bien. Versículo 14. La tentación, si te preguntabas de dónde venía, aquí dice: la tentación viene, ¿de dónde? De mis propios deseos. Dilo: mis propios deseos, los cuales nos seducen y nos ¿qué? Son capaces de arrastrarnos. Esa es la idea que da. Claro, si te dejas llevar por ese mal deseo. Versículo 15: de esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Por lo tanto, mi hermano, no depende de Dios el cómo vamos a responder o actuar ante los diferentes tipos de tentaciones que vienen en nuestras vidas, porque sin duda van a venir. Depende totalmente de cada uno de nosotros, porque el permanecer firmes, mi hermano, es mi decisión. ¿De quién es decisión? De nosotros, de manera personal. No solamente una intención. Es que yo quiero estar firme, yo no quiero ceder a la tentación. Pero muchas veces nos quedamos ahí en la intención. No, tenemos que llegar a la acción, es decir, a decidir estar firmes ante aquella situación, circunstancia difícil. Dios nos enseña por medio de su palabra el cómo poder permanecer firmes ante las diferentes tentaciones que vienen a nosotros, donde en muchas ocasiones son producidas por aquellos malos deseos en nosotros, ciertamente, o bien por todo lo que también Satanás ha creado con el propósito de hacernos caer. Porque no olvidemos que Satanás conoce algo de nosotros. Conoce nuestro famoso talón de Aquiles, ¿verdad? Nuestro punto más débil, él lo conoce. Mateo 15, versículo 19. Dijo Jesús: porque del corazón. ¿Y cuántos tienen corazón? ¿Ninguno? Todos, ¿verdad? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones.
y todos los pecados inmorales, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Aquí hay una lista de cosas que surgen desde nuestro corazón. Y es nuestro deber estar atentos a cada pensamiento o idea que viene a tu mente. Porque por la palabra sabemos que de nosotros mismos vienen muchos de ellos. Pero somos llamados a que tal y como llegó aquel mal pensamiento, tenemos que someterlo a la obediencia a la palabra de Dios. Es decir, si ese pensamiento que llegó a tu mente, mi hermano, tú lo pasas por el filtro de la palabra de Dios y es desaprobado por Dios, ¿qué tienes que hacer? ¿Atesorarlo? Ay, bueno, lo voy a dejar aquí a un ladito por si lo necesito algún momento. ¿Tenemos que hacer eso? No. Tenemos que desecharlo completamente. Porque si no lo desechamos, ¿qué hacemos? Lo anidamos, lo guardamos. Y es cuando comenzamos a dejar crecer aquella mala intención en nuestro corazón, que tarde que temprano va a salir a la luz, como lo dice Santiago. No dejemos que se aniden esos malos pensamientos en nuestros corazones, porque eso nos impide estar firmes. Santiago 1:12, versículos antes del que leíamos. Santiago 1:12 en la Reina Valera dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. El varón que soporta la tentación. ¿Y por qué no dice la mujer, mi hermano? ¿Por qué no dirá bienaventurada el varón y la mujer que soportan la tentación? Porque el varón es muy fácil para ser tentado, mi hermano. Es muy fácil para ser seducido con cosas, de muchas cosas, muchos temas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si tú amas a Dios, mi hermano, vas a luchar, vas a resistir la prueba hasta soportarla. Santiago nos dice lo que tenemos que hacer cuando venga la tentación. No dice que te pongas a enfrentar a aquella tentación, porque cuántas veces nos ponemos a luchar con aquella tentación. Ay, no, yo puedo controlarlo, no pasa nada, no me quemo. No puedes jugar con el fuego y no quemarte. Sino todo lo contrario, nos dice Santiago. Dice que seremos hombres felices y bendecidos si soportamos la tentación, o podemos llamarle la incitación. Porque eso es lo que hace el pecado. Eso es lo que hace nuestro mal pensamiento, nos incita, nos mueve, donde uno de sus propósitos es hacer que tropecemos. No es hacerte bien, mi hermano. No es formar tu carácter, sino todo lo contrario. Ceder a una tentación no te va a afirmar. Todo lo contrario. Y esta palabra que habla aquí Santiago de soportar, habla de mantenerse firme en la posición. Habla de resistir, de aguantar, de sufrir y soportar pese a las dificultades. Porque, mi hermano, si las tentaciones fueran fáciles de vencer, entonces no tendríamos por qué estar hablando de la importancia de permanecer firmes ante ellas. Mateo 26:41. Si fuera así de fácil vencer la tentación, entonces Jesús dijo en vano estas palabras. Pero no es así. Las tentaciones pueden llegar a vencernos, pero si no estamos firmes, tú y yo. Mateo 26:41 dice: velad y orad. ¿Nada más? ¿Por nomás? No, es decir, con el propósito de que no entres o no cedas en tentación. Esta palabra velad, mi hermano, que la vamos a estar viendo en algunos pasajes también,
porque era importante. Si Jesús la dijo, es importante, ¿verdad? Esta palabra velar significa estar despierto, significa estar vigilante y alerta. Cuando escuchas ruidos raros afuera de tu casa, ¿qué haces? No, hombre, te paras y luego a la ventana, ¿verdad? A ver qué onda, qué pasó, qué se les ofrece. Unos, ay no, son las 3 de la mañana, mejor aquí me quedo. Oye, pero se están metiendo en tu casa. Bueno, pues que se lleven pues lo que quieran. ¿Esa es nuestra respuesta? No. Automáticamente nuestro instinto nos hace despertarnos e ir a vigilar qué está pasando. Y esto significa estar velando. Pero ¿qué más? Y oren. Esta palabra es definida como un ruego. ¿Cómo tenemos que orar para no entrar en tentación? Como un ruego, mi hermano. ¿Y cómo es rogar? ¿Le has rogado tú alguna vez a alguien? Por favor, déjeme, ándele. Bueno, yo creo que hay que meterle más actuación, ¿verdad? Porque un ruego es intenso. ¿Alguno de sus hijos les ha rogado algo? ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Ay, pa, ándale, por favor. Ándale, déjame ir, o dame dinero para ir a la tienda. ¿Así es el ruego de un hijo? No, es intenso, ay, hasta llorar, ¿verdad? Entonces el ruego habla de que es algo intenso, que tienes que dolerte en ese ruego para que no entres en tentación, es decir, no cedas a la tentación. Jesús pudo experimentar esto. Aunque él no cometió ninguna clase de pecado, se dio cuenta de la realidad de nuestra naturaleza como seres humanos. Porque de manera natural, mi hermano, tú y yo no tenemos la capacidad para resistir o soportar las diferentes tentaciones, las diferentes pruebas o dificultades que van a venir a nuestras vidas. Por eso, ahora que nuestro espíritu tiene vida y está despierto y tiene esa disposición, porque el versículo concluye: el espíritu, ¿cómo está? A la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿cómo es? Es débil. El espíritu que ahora tiene vida tiene esa disposición y esa capacidad de querer acercarse a Dios, de hacer lo que a Dios le agrada, pero lamentablemente seguimos con esta naturaleza humana inclinada a hacer todo lo que va en contra de Dios. Primera de Corintios 16:13. ¿Cómo puedo estar firme? ¿Cómo puedo ser un varón firme? Bueno, ahí está el primer punto: vela y ora. Cuando veas la tentación venir, ponte a orar. Abre los ojos, desecha ese pensamiento y llévaselo a la obediencia a Cristo. No permitas que se anide en tu corazón o en tu mente. Primera de Corintios 16:13. El apóstol Pablo, ya concluyendo esta primera carta que le manda a esta iglesia, les dice a los varones: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Este portaos varonilmente no es más que seas valiente, así como Dios le dijo a Josué: solamente te digo, esfuérzate y sé valiente. Y ese esforzarse, mi hermano, ¿qué te imaginas que es? Es que yo voy a soportar la tentación y no, ya me ejercité. No, es fortalecerte en tu hombre interior, en tu espíritu, no de manera natural, porque la tentación no se vence de manera natural, se vence de manera espiritual. El mismo pasaje en la Nueva Biblia Viva dice lo siguiente: estén alertas, sean fieles al Señor, pórtense con valor y sean fuertes. Sean fuertes. Aquí Pablo nos confirma exactamente el mismo principio y los mismos pasos a seguir para poder ser hombres que se mantienen firmes ante las diferentes situaciones por las cuales pasamos tú y yo, varón.
Y mira, no debemos cerrarnos solamente cuando venga una tentación, porque probablemente digas, no, es que pues puras tentaciones, para las puras tentaciones yo necesito estar firme. No. ¿Qué tal un mal pensamiento? ¿Qué tal un mal deseo? Sino también cuando las cosas no salen como esperas, o las cosas no salen como tú querías, ya sea en casa, con la esposa, con los hijos, en el trabajo, con los compañeros o los empleados, o bien simplemente las cosas se pusieron difíciles o algo se salió de control. ¿Alguna vez a alguno de ustedes se le ha salido de control algo en su quehacer diario, su trabajo? A todos, mi hermano. Puede ser grande o pequeño. Pero ¿qué hacemos ahí en ese momento? ¿De qué manera respondemos ante tales circunstancias? ¿Vamos a ceder a la tentación de sacar nuestra vieja naturaleza, que tiene todo menos la paciencia y la confianza en Dios? ¿O bien vamos a manifestar por medio de nuestra reacción, ya sea delante de nuestra esposa, delante de nuestros hijos, en el trabajo, donde sea que estemos, que aún a pesar de las circunstancias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mantener firme nuestra confianza en Dios y saber que Él tiene cuidado de nosotros. Y déjame decirte algo, o déjame recordarte algo, mi hermano. No somos perfectos. ¿Cuántos saben esto? Todos sabemos esta verdad. Nos seguimos equivocando, seguimos tomando malas decisiones, seguimos teniendo malas actitudes, y en muchas ocasiones no damos el ejemplo que debemos dar a quienes nos rodean. Por lo que de algo, mis hermanos, tenemos que estar seguros: vamos a seguir fallando, vamos a seguirnos equivocando, pero no podemos seguirnos justificando en esto para no permanecer alertas o firmes en nuestra fidelidad a Dios. Es que no soy perfecto, sigo fallando, me sigo equivocando, así me hizo Dios. No, espérame. Dios así nos llamó, así nos aceptó, así nos salvó, pero no quiere que nos quedemos en la misma condición en la que estamos, porque la palabra de Dios es clara, mi hermano. Entramos en un proceso de perfeccionamiento. ¿Cada cuándo? ¿Cada mes? ¿Como que cada mes llevas a lavar el coche? No, todos los días Dios nos está afirmando y nos está perfeccionando. Pero necesitamos ser valientes y fortalecer nuestro espíritu a través de una comunión con Dios, a través del estudio y de la meditación de la palabra. Porque es importante combinar estas tres cosas: comunión con Dios, el estudio y la meditación de la palabra de Dios. Efesios 3:16. Efesios 3:16 y 17, Nueva Traducción Viviente, dice así: pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos. ¿Qué quería que hiciera el Señor con la iglesia de Efesios? Los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Versículo 17: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que que confíen en Él. Y sigue diciendo ahí: echarán raíces. ¿De qué manera? Profundas, como las palmeras. Echarán raíces profundas que los van a hacer estar firmes. Pero para eso necesitan ustedes ser fortalecidos por medio de su Espíritu Santo. Dice: echarán raíces profundas en el amor de Dios, y esas raíces, ¿cómo nos mantendrán? Fuertes, fortalecidos, firmes, estables, constantes, inamovibles.
Pero ¿y qué si llegamos a fallar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sentirnos derrotados y que ya todo está perdido cuando fallamos? Claramente no. Si fallamos, si fallas, si te llega un mal pensamiento y no lo desechaste y lo anidaste, y al día siguiente o a la semana siguiente vuelve ese pensamiento a ti, o simplemente fallas, necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Como cantábamos: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu amor. Y si confesamos nuestros pecados, la sangre de Cristo es suficiente, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero si también estamos conscientes de haberle fallado a alguien por causa de esa falta, mi hermano, también estamos llamados a ir y pedir perdón. Y si es necesario, restituir aquello, si también fuera necesario. Toda firmeza, ¿dónde surge? A ver, arquitecto, ¿dónde surge toda firmeza? ¿En dónde? ¿En la roca? En los cimientos. Todo está en los cimientos. Tu vida, mi hermano, está reflejada por tus cimientos. ¿Cómo saber si un edificio ya construido cuenta con el cimiento suficiente para poder soportar toda la construcción? ¿O cómo saber si las raíces de un árbol son lo suficientemente fuertes y firmes para mantenerlo de pie? Son preguntas difíciles de responder con certeza, ya que la respuesta va a ser dictada por el tiempo. Es decir, si aquel edificio o aquel árbol sigue firme y de pie después de 1, 2, 3 tormentas, es porque sus fundamentos, ¿cómo son? Sólidos, firmes y estables. Pero si se deforma o cae, podremos confirmar la calidad de aquel cimiento o de aquellas raíces. ¿Cómo están tus cimientos, mi hermano? ¿Cómo están? ¿Has volteado abajo a ver cómo están tus cimientos? ¿Cuál es el fundamento sobre el cual estás construyendo y edificando tu vida espiritual? No puedes comenzar a construir o sobreedificar una vida espiritual firme y estable dejando hasta el final los cimientos. Es incongruente. Pues primero se deben colocar los fundamentos para posteriormente, ¿qué? Edificar, construir. Y vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. La Nueva Traducción Viviente nos dice así: por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción, dice el apóstol Pablo. Ahora otros, o diga yo, edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener ¿qué? Mucho cuidado. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos. ¿Y cuál es ese fundamento? Jesucristo. Como varones es necesario que analicemos y examinemos cómo estamos construyendo o sobre qué estamos construyendo nuestra vida espiritual. ¿Qué tipo de cimiento tienes en tu vida? ¿Un cimiento firme o un cimiento que fácilmente lo mueves? Porque un día piensas una cosa, crees una cosa y al día siguiente se te hace fácil cambiar y creer en otra. No estás firme en un pensamiento. Por lo tanto, puede que Cristo no sea el fundamento de tu vida actualmente. Por lo tanto, cualquier cosa que tú quieras construir en tu vida espiritual, entre comillas,
sin tener a Cristo como fundamento, obviamente lo vas a hacer en tus fuerzas y tu entendimiento. Tarde que temprano eso se va a caer, mi hermano. No va a durar. ¿Por qué? Porque no está puesto sobre ningún fundamento capaz de sostenerlo. Está sobre la arena. Y esto precisamente es lo que Jesús llama escuchar y no hacer. Escuchar y no obedecer su palabra. ¿Tú quieres ser un varón firme? Bueno, escucha las palabras de Dios, escucha las palabras de Jesús y sus enseñanzas. ¿Qué tienes que hacer? Obedecerlas. Porque si no las obedeces, mi hermano, tú mismo te estás haciendo un hombre insensato. Es como querer quitar el fundamento sólido y meter arena, el no obedecer la palabra de Dios. Si Cristo no es tu fundamento, es decir, si aún no entregas tu vida y depositas toda tu confianza en Él como tu único Señor y tu único Salvador, no vas a poder afirmar tu vida espiritual. Por lo tanto, no podrás edificar, número 1, tu propia vida espiritual. Número 2, la vida espiritual de tu esposa, de tu familia. Y número 3, la vida espiritual de los demás. Porque no tienes fundamento. Pero si Cristo Jesús es el fundamento de tu vida espiritual y es lo mejor que podemos hacer como hombres, la pregunta es la siguiente: ¿qué tan estable y constante quieres que sea tu vida espiritual? ¿Qué tan estable y constante quieres que sea tu vida espiritual? Bueno, esto va a depender totalmente de qué tanto obedezcas las enseñanzas y cada uno de los mandamientos plasmados en la palabra de Dios. No puedes decir que estás firme si obedeces a medias las instrucciones de Jesús. No puedes decir que estás firme si amas a medias, si perdonas a medias. Si andas en santidad a medias. No puedes estar firme en el Señor. Porque Jesús no se anda con medias tintas, como decimos. O estás firme o estás frágil. Tarde que temprano, mi hermano, aquella firmeza va a ser probada por medio de las diferentes situaciones que vivimos, donde el mayor terreno de prueba, mi hermano, el mayor terreno donde se libran las batallas, las tentaciones, ¿dónde crees que es? No es en el celular, no es en la televisión o en la computadora o en la calle, es en la intimidad de tu corazón. ¿Por qué? Porque de lo que hay en tu corazón es porque tú lo llenaste o le permitiste entrar. Y por lo tanto de ahí surgen malos pensamientos, malos deseos, seguido obviamente de nuestras casas, porque ahí es donde es probado si estamos firmes o no estamos firmes. Primera de Corintios 10:12. Este pasaje, mis hermanos, debemos clavarlo en nuestro corazón. Primera de Corintios 10:12, traducción al lenguaje actual. Dice así: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. El que cree estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. Nunca te sientas seguro de que no vas a pecar, pues puedes ser el primero en hacerlo. No debemos pensar que somos mejores que aquel que cometió adulterio o que aquel que ve pornografía o que aquel que se droga o se embriaga o aún del que golpea a su esposa.
No te debes sentir mejor que Él. Porque todos estamos expuestos y somos capaces, por nuestra naturaleza caída, de cometer o caer en los mismos actos. Nunca debemos pensar, mi hermano, escúchame bien esto. Nunca debemos pensar que estamos lo suficientemente firmes como para no caer o fallarle al Señor. Cuando pienses eso, mi hermano, cuídate. Porque esa actitud, mi hermano, es orgullo en el corazón. Si lo hemos llegado a pensar, debemos pedirle perdón al Señor. Pues cuando más tú hayas hecho lo que tenías que hacer para edificar tu vida espiritual, orar, estar en comunión con Dios, meditar en la palabra, es cuando más vas a ser atacado y bombardeado. Por eso, aún después de que tú ores, después de que tú tengas comunión con Dios, no te sientas, es que ya oré, ya tuve comunión con Dios, no voy a caer. Porque nuestro enemigo, mi hermano, ¿cómo anda? Anda suelto, como león rugiente. Todo el tiempo trata de hacerte caer, todo el tiempo. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Santiago 4:7 dice así. Santiago 4:7. Someteos, sométanse a Dios, obedézcanle, sujétense. Someteos a Dios, dice, resistan, opónganse al diablo, ¿y él qué va a hacer? Va a huir de ti. Pero debes de someterte a Dios, someter tus deseos, tus pensamientos, tu corazón a la palabra de Dios. Pero debes conocer la palabra para poderte someter a ella, porque si no, ¿a qué te vas a someter? ¿A tu buena moral? No, ese no es un buen fundamento. Ese fundamento se cae, mi hermano. Ese fundamento no sirve, porque allá afuera te puedes encontrar 1000 personas que tengan una muy buena moral, pero no un fundamento como el que pone Cristo en tu vida. ¿Para qué? Para que puedas edificar y estar firme ante las diferentes circunstancias que vienen a tu vida. Es imposible que podamos entre nosotros, entre los que estamos aquí, vamos a poner el ejemplo, es imposible determinar quién estaría más firme en esta o en aquella situación. ¿Por qué? Porque es algo tan íntimo de cada quien, que solamente entre tú y Dios puedes saber o podemos saber qué tan firmes estamos. No se ve a simple vista. Y voy a hacer 5 preguntas, pero no es para que me respondan, es para que las meditemos en nuestro corazón. Tienen que ver con nuestros sentidos. Todos tenemos nuestros sentidos, ¿verdad? Las manos, la boca, la nariz, los ojos, los oídos y aún nuestros pies. Bueno, en base en eso, yo te voy a preguntar, ¿qué tan firmes tienes tus ojos como para decidir entre lo que ves y lo que observas? ¿Hay diferencia entre ver y observar? Claro. Todos vemos, pero cuando queremos observar algo, ¿qué hacemos? Nos detenemos. Captan nuestra atención. ¿Y qué hace? Es porque nos movió algo. ¿Qué tan firmes tenemos nuestros ojos como para decidir entre lo que vemos y lo que observamos? ¿Qué tan firmes tienes tus manos como para tú decidir entre lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué tan firmes tienes tus oídos como para cerrarlos o abrirlos en el momento adecuado? ¿Qué tan firmes tienes tus pies como para permanecer de pie o comenzar a hundirte en las consecuencias de tus decisiones? ¿Y qué tan firme tienes tu lengua
es decir, tu boca, como para ser de bendición y no lo contrario con tus palabras. ¿Qué tan firmes tenemos nuestros sentidos? Cristo, mi hermano, es el único que puede afirmarnos, pero no solamente de manera espiritual, sino también en cada uno de nuestros sentidos naturales, que son los que acabo de mencionar. Porque la firmeza, mi hermano, no se demuestra por los versículos o por los pasajes o las historias que te sepas de grandes hombres de Dios. En eso no se basa la firmeza de un cristiano, sino en ser verdaderos imitadores de Cristo, principalmente. Y también de aquellos hombres que por su fe se mantuvieron firmes sin fluctuar. Permanecieron firmes como viendo al invisible, así como Moisés. Escucha esto, mi hermano. La verdadera firmeza en nuestra vida espiritual está totalmente ligada a lo que tú entiendes por integridad. Y esta integridad está totalmente ligada o relacionada a nuestro carácter. Dos aspectos de esto que acabo de comentar. Un concepto de integridad adaptado a lo que a mí mejor me parece va a traer como resultado una firmeza que se puede caer en cualquier momento. Si yo tengo mi propio concepto de integridad, en cualquier momento voy a caer. Y eso es una evidencia de la falta de carácter de Cristo en nosotros. Pero un concepto correcto de lo que significa la integridad a los ojos de Dios trae como resultado una firmeza que nos va a llevar, si es necesario, así como José, huir de las manos de la tentación, evidenciando un carácter que está siendo conformado al carácter de Cristo. Hablar de integridad, mi hermano, es enfatizar y destacar de manera puntual que no debe haber diferencia entre lo que somos, entre lo que hablamos y cómo nos comportamos. No tiene que haber diferencia entre lo que somos, entre lo que hablamos y cómo nos comportamos. Tenemos ejemplos como Daniel, como José. Hombres que en todo lugar se comportaban como de la misma manera. Aún en las situaciones que ellos nunca se imaginaron pasar, ellos estaban firmes en el Señor. Y de José dice la Escritura que Potifar veía que Dios estaba con él. Si tú estás firme, mi hermano, en el Señor, los demás van a ver que Dios está contigo. Pero necesitas estar firme en el Señor. ¿Cómo quieres que el Señor esté contigo si no le buscas? ¿Cómo quieres que el Señor esté contigo si no lees su palabra? No hay otra manera en que te puedas afirmar. Y si tú buscas, mi hermano, y anhelas en tu corazón afirmar tu vida en Cristo como un hombre, como un varón de Dios, evidentemente hay resultados. No hay hombre pecador que no haya sido tentado o probado y no haya cedido a la incitación que ésta propuso. No hay hombre que no haya cedido a la tentación, a excepción de Cristo, claramente. Pero sí existen aquellos hombres que por causa de haber decidido cimentar y edificar sus vidas en Cristo y en su palabra, han manifestado un carácter intachable. De tal manera que si tú estás firme en el Señor, mi hermano, te vuelves ejemplo a los que te rodean.
por lo tanto tu vida impacta a los demás. De manera que quienes comen de tu fruto, es decir, quienes son testigos de tu testimonio, los impulsa y los alienta a buscar manifestar de la misma forma un carácter cada vez más parecido al carácter de Jesucristo. Jeremías 10:23. ¿Qué produce la firmeza en nosotros? ¿O qué debe de producir la firmeza? Bueno, indudablemente, si tú estás firme en el Señor, si tú buscas estar firme en Él, tus pasos van a ser ordenados. Tu vida va a ser ordenada. Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, no es dueño de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Porque cuando haces tú esto, mi hermano, te haces señor de tu camino. Es decir, tú dices, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer porque sí. Entonces estás siendo sabio en tu propia opinión y estás desechando el camino de Dios, la firmeza de Dios, el carácter de Dios en tu vida. Pero el Salmo 37, versículo 23 y 24, vamos allá. Salmo 37, 23 y 24 dice así: por Jehová, por Dios, son ordenados, ¿qué? Los pasos del hombre. Mis pasos, por Dios, y Él aprueba su camino. Versículo 24. Cuando el hombre cayere, que es algo que va a suceder, mi hermano, vamos a caer tal vez, vamos a fallar. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, es decir, tirado, derribado. Porque Jehová sostiene su mano. ¿Y cuántos quieren que el Señor sostenga su mano, mis hermanos? Pero necesitamos confiar en Él y dejar que Él ordene nuestros pasos. Porque entonces, ¿cómo van a ser afirmados si Él no los ordena? Ya leíamos en Jeremías, al hombre no le corresponde ordenar sus pasos ni su camino, porque no tienen la capacidad. No creas que tú mismo puedes ordenar tus pasos o los de tu esposa o los de tus hijos. No, tu ejemplo, mi hermano, de que tú estás firme en el Señor, va a producir eso en ellos. Por más que tú les digas, por más que tú les saques la Biblia y les digas, mira, aquí dice, si tu ejemplo no lo demuestra, tus palabras no tienen ningún valor. Salmo 42 dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y por último de este punto, Salmo 119, versículo 133. ¿Con qué podemos ordenar nuestros pasos? Aquí lo dice. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Si tú te llenas de la palabra, mi hermano, claramente vas a ordenar tus pasos. Vas a ordenar tus pensamientos y vas a conocer cuál es la voluntad de Dios para tu vida y para tu familia. ¿Qué más produce esta firmeza? Bueno, indudablemente produce un crecimiento espiritual en tu vida. Porque quien ha sido afirmado por Cristo y en Cristo, indudablemente su vida espiritual comienza a desarrollarse de manera automática. ¿Por qué?
Porque aquel que conoce a Dios comienza a buscarle, así como el Hijo busca al Padre. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18 dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entre más conoces al Señor, más vas a edificar tu vida y por lo tanto más vas a afirmarte en Él. Y volviendo a Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, dice así. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 dice así: y que el Señor haga crecer y sobreabundar el amor que tienen unos por otros y por toda la gente, tanto como sobreabunda nuestro amor por ustedes. Uno de los principales rasgos, mi hermano, de una persona que está creciendo espiritualmente, ¿cuál crees tú que es? Que ama sin condición, ama así de la misma manera que Dios le amó. ¿Por qué? Porque es uno de los principales rasgos del fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas 5:22 lo dice así: el amor es el primero de los frutos. Es la primera evidencia que se tiene que ver si estás afirmando tu vida en el Señor, si estás creciendo en la fe, en la gracia, conforme al conocimiento de Jesús. ¿Qué otra cosa va a producir el afirmar nuestras vidas? Sin duda va a producir que nuestros corazones sean afirmados, es decir, convicciones firmes, apuntaladas como raíces. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13, parte A, que si se fijan es la continuación de nuestro versículo base, donde Pablo, a causa de esa firmeza que él escucha de ellos, voy a leer desde el versículo 11: mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean ¿qué? Afirmados nuestros corazones o sus corazones. Y Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice así. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, dice la Escritura que es lo que el Señor va a hacer: nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer. ¿Pero en qué nos va a establecer? ¿O en quién? En su palabra, mi hermano, en Él. Es en Él donde vamos a sobreedificar nuestra vida espiritual y donde vamos a ser afirmados. ¿Y qué otra cosa produce esta firmeza en nuestro corazón? Produce una mayor santificación en nosotros. Que tú busques cada vez más ser santo, apartarte de todo aquello que no le agrada a Dios. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿En cuánta? En toda nuestra manera de vivir. Esto es desde que te levantas hasta que te vuelves a acostar.
Si tú estás siendo afirmado en el Señor, tu vida debe de manifestar santidad, pero no para los demás, sino para con Dios, ahí en la intimidad de tu corazón. Porque pudiéramos traer las ropas más blancas que podamos conseguir, pero si nuestro corazón está sucio delante de Dios, ¿de qué sirve? Es decir, podemos aparentar una cierta pureza, una cierta firmeza con nuestra apariencia, pero a Dios no lo podemos engañar, mi hermano. Dios no puede ser burlado, jamás. Y no podemos andar con nuestra banderita de santidad cuando en nuestro corazón hay cosas que a Dios no le agradan. Sean santos en toda su manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santos. Yo soy santo. Y segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Concluyo. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Que tu vida sea una adoración, una verdadera adoración delante de Dios. ¿A través de qué? A través de que te limpias constantemente. Y mientras tú anhelas esa firmeza y manifestar esa firmeza en tu corazón, Dios va a ir perfeccionando tu carácter. Pero es necesario decidir dejarnos moldear por Él. La vida cristiana, mi hermano, es un reto, un verdadero reto para nosotros los hombres. ¿Cuántos lo creen así? No es algo fácil de hacer, mi hermano, vivir íntegramente, intachablemente en medio de este mundo como hombres cristianos. ¿Por qué? Porque estamos siendo constantemente atacados, tentados y probados en diferentes áreas de nuestras vidas. Pero si cada uno de nosotros de manera personal e individual nos esforzamos en la gracia, la misma gracia que Dios nos da, sometiéndonos a Él y a su palabra, mi hermano, créeme que vas a ver esa firmeza en tu corazón. Vas a ver esa firmeza en tus pensamientos, vas a ver esa firmeza en tus actos, y no te vas a doblegar ante cualquier circunstancia, sino que vas a ser capaz de someterte a Dios siempre, resistir al diablo para que Él huya de ti. Mantenernos firmes, estables y constantes, escúchame bien, en aquella fidelidad que el Señor merece que manifestemos. Porque Dios es digno de tu fidelidad, mi hermano. Así como Él te ha confiado muchas cosas, te ha confiado la salvación, nosotros también tenemos que mantenernos firmes y constantes en aquella fidelidad que el Señor demanda de cada uno de nosotros. No solamente los días que tengamos reuniones aquí en la iglesia, sino cada día de nuestro caminar con Cristo. Te voy a pedir que te pongas de pie, mi hermano. Pongámonos en pie y cerremos nuestros ojos. Y medita, mi hermano, en aquellas cosas, aquellos pensamientos que han llegado a tu vida. Aquellos pensamientos que sin duda te han hecho tambalear tal vez. Aquellas circunstancias que no esperabas venir o no veías venir a tu vida, a tu familia, a tu casa, pero llegaron y golpearon como una lluvia, como una tormenta a tu vida y a tu familia. Alguna tentación, alguna falta, algún mal pensamiento, alguna mala decisión
alguna mala reacción, algún mal ejemplo. No lo sé, pero el Señor sí sabe cómo está tu corazón en esta noche hoy. ¿Acaso tienes que ir y pedir perdón, mi hermano, por causa de no manifestar una firmeza constante en Cristo? Porque es fácil decir soy cristiano a quien no me conoce, pero nunca nos olvidemos que no podemos engañar a aquel que nos dio la vida, y mucho menos a aquellas personas que viven con nosotros y están a nuestro alrededor. No seamos candil de la calle, pero oscuridad en nuestra casa. No. Seamos firmeza en donde quiera que estemos. Seamos hijos de Dios. Seamos sal, seamos luz. Seamos como palmeras que florecen en la casa de Dios. Y que conforme pasa el tiempo, así como la palmera en lo natural, los frutos son cada vez más dulces y apetecibles. ¿Por qué? Porque cada vez manifestamos ese dulce olor del conocimiento de Cristo en nuestras vidas a través de una firmeza en la intimidad de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a entender la integridad de la manera en que tú nos la das a entender. No queremos entender la integridad con base en nuestra perspectiva, en nuestro pensamiento humano y rebajado y diluido, sino queremos comprender y asimilar cuál es la integridad que tú me demandas a manifestar en mi vida, a través de tener firmeza en mis ojos, en mis manos, en mis oídos, en mi boca y en mis pies, para que donde quiera que vaya yo pueda darte la gloria a ti, Señor, y que tú seas glorificado a través de la firmeza que tú mismo has producido en mí. Pero es una firmeza que yo busco, que yo me esfuerzo por manifestar, que yo me esfuerzo porque tú obres en mí, Señor. No es una firmeza que yo espero de la noche a la mañana tener. No, es imposible. Solamente preocúpate porque el cimiento que es Jesucristo esté puesto, y cuida mucho cómo edificas tu vida espiritual, porque eso va a depender de qué tanta firmeza tienes en lo que eres, en lo que hablas y en lo que haces. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón, Señor. No queremos ser hombres fluctuantes, hombres que dudan, u hombres que cambian de decisión de un momento a otro. No, Señor. Queremos ser hombres de firme decisión, y si hemos decidido seguirte, lo vamos a hacer hasta el final. Pero te pedimos que nos moldees para poder ser esos varones que reflejamos tu nombre en casa primeramente, para ser esos varones que reflejamos tu luz, Señor, tu carácter, tu amor, tu paciencia, tu perdón. Se dice fácil ser un hombre de Dios, o querer ser un hombre conforme al corazón de Dios, pero cuesta, mi hermano, cuesta. Es decisión de cada uno si quieres o no pagar el precio. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Padre. Ayúdanos a afirmar nuestros corazones en ti, para poder crecer, poder manifestar tu amor y someternos en santidad y en temor reverente para contigo, Señor. Gracias. Gracias te damos, Padre. Recibe la gloria, recibe la honra de nuestras vidas y de nuestro corazón, Señor. Todo esto lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Levantamos un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, pues
tenemos una tarea muy grande: afirmar nuestros pasos cada día en su palabra y manifestar que Él está en nosotros. Amén. Que Dios les bendiga y nos vemos el domingo si Dios quiere.